Me parece que estamos grabando, ¿no? Sí, está grabando, profe. Sí, bien. Bueno, vamos a compartir. Vamos a traer una imagen de las que vimos la clase pasada. Como decíamos, un tren epicicloidal clásico, ¿sí? En este caso, elementos, como siempre en este tipo de mecanismos, son el anillo, ¿sí? Lo que sería la corona, acá identificada como rueda 4, la rueda central, solar, el 2, el brazo, portasatélite, y la rueda 3, que sería el satélite en este caso. ¿Sí? Acá tenemos los 4 elementos clásicos en este tipo de mecanismo: central, satélite, anillo y brazo. Ahora bien, habíamos dicho que cuando esto obviamente empieza a girar, en el anillo y en el central, en el solar, no hay problema porque están rotando en base a un centro fijo. O sea, el eje geométrico, el eje de rotación, coincide con el eje, vamos a decir, el eje axial del mecanismo. Pero en el caso del planetario 2, este satélite, perdón, aparte de rotar en torno a su propio eje, también se va desplazando, motivado por el arrastre del brazo. Es decir, está animado de un movimiento roto-traslatorio. Cuando esto toma una velocidad importante, esta masa descentrada de la rueda 3, bueno, induce una fuerza desbalanceada, ¿sí? Una fuerza dinámica desbalanceada. Que obviamente si las velocidades son muy importantes y la masa de la rueda 3 también, esas fuerzas también son muy importantes. Esas fuerzas de desequilibrio tienen que ser necesariamente equilibradas. ¿Cómo se puede equilibrar este mecanismo? Bueno, la forma más fácil es agregar satélites. Es decir, que haya más de un satélite dispuesto, vamos a decir, en forma más o menos útil, es decir, no colocarlo en cualquier lado, con la finalidad de balancear esa fuerza dinámica. Cinemáticamente no va a ofrecer ninguna diferencia agregar satélites a esta conformación, ¿sí? A esta estructura, que tenga 2, 3 o más, no, cinemáticamente no va a afectar. Pero dinámicamente, como hay, vamos a decir, reparto de las cargas, eso es la finalidad que buscamos con esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la forma más simple de balancear esto? Y agregar un satélite a 180 grados, de donde está ubicado este 3, o sea, uno opuesto, diametralmente opuesto. Esa fuerza de balanceo puede ser todavía importante y, digamos, lo que se sugiere es colocar más satélites. Es un clásico poner o encontrar 3 satélites a 120 grados. Lo cual no es, digamos, excluyente. Podrían ser 4 a 90 grados, podrían ser 5, siempre y cuando estén uniformemente repartidos o equidistantemente repartidos en el espacio disponible entre solar y anillo, porque de esa disposición, digamos, equidistante surge que las fuerzas se van repartiendo y por lo tanto el mecanismo se va equilibrando, ¿sí? La pregunta es, ¿siempre voy a poder poner o colocar todos los satélites que, vamos a decir, se dé la gana? Es decir, puedo poner 2, puedo poner 3, 4, 8. Bueno, no siempre puedo poner todos los que yo quisiera poner, por una razón geométrica, por una razón básicamente de espacios disponibles. En este caso que hay un solo satélite, si el diámetro primitivo del satélite está, digamos,
adecuadamente calculado y es el que, digamos, permite el espacio disponible entre corona y solar, bueno, indudablemente que siempre va a haber una posición en la cual, una vez que engranó un diente del satélite con la corona, siempre moviendo el solar, yo voy a poder lograr que las tres ruedas engranen entre sí. ¿Está bien? Entonces, cuando hay uno solo no hay problema, siempre y cuando las dimensiones sean las adecuadas. Ahora, si yo quiero poner dos a 180 grados, se podría dar el caso en que cuando yo presento el espesor del satélite con el hueco del solar, digamos, esa presentación sea posible, pero resulta cuando en el punto opuesto el espesor del satélite yo lo quiero, digamos, presentar en el hueco de la corona, resulta que no entra, porque no se presenta exactamente la posición adecuada el lleno, el lleno del satélite con el espacio, con el hueco de la corona. O sea, quedan superpuestos. No hay forma digamos, de lograr que engrane. ¿Sí? Es decir, podría haber alguna forma, pero nunca estarían alineados. Y si eso fuese posible, a lo mejor si quisiera poner tres, yo puedo colocar un satélite, puedo colocar dos, y cuando quiero poner el tercero no entra. ¿Sí? Entonces, todo eso depende de qué? De una adecuada distribución de espacios y vacíos entre corona, solar y satélite. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma, o cuál es la forma de poder determinar eso? Bueno, hay estudios en lo que es digamos, en el estudio de mecanismos de engranajes, en el que esto se estudia, se analiza detalladamente. Es un problema geométrico, básicamente. Yo acá les comparto un extracto que yo reproduje del libro de Mavi Orvik, de dinámica de mecanismos, dinámica de máquinas, donde hace todo un tratamiento básicamente geométrico, basado también utilizando también la fórmula de Willis, donde obtiene, Willis, perdón, pensé que alguien estaba preguntando algo. Bien, donde se obtiene una relación entre números de dientes, entre los números de dientes que intervienen acá, digamos, en cuanto a los que son digamos, las ruedas a tener en cuenta respecto a su número de dientes son, obviamente, la corona, el solar y el satélite, o la cantidad de satélites que yo quiera poner. ¿Sí? Bueno, de este análisis, lo dejo para que ustedes lo vean, hay una expresión que dice que si yo, es la que está acá, acá a la derecha de la imagen, ¿sí? De este esquema, ¿sí? Si yo hago el cociente entre la suma de los números de dientes del solar y de la corona, y lo divido por un número entero, esa operación me da el número de satélites que yo puedo colocar. ¿Cuál sería el camino inverso? Bueno, elegir o preelegir la cantidad de satélites que quiero colocar. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, los que sean. Si la suma de los números de dientes del solar y de la corona dividido el número de satélites que yo quiero colocar me da esa operación un número entero, ese número entero es este número C que está identificado acá, significa que ese número n de satélites elegido es un número posible de ser montado. Pues este es un problema de montaje. Es un problema de que se ensamble el lleno del satélite con el vacío de la corona de un lado y el lleno opuesto de ese satélite con el vacío del solar. O sea, tiene que presentarse en las dos ruedas a la vez. ¿Cuáles dos ruedas? La corona en el exterior y el solar en el interior.
¿sí? Acá hay un ejemplo hecho con una cantidad de dientes elegidos al azar, el solar 50 dientes, la corona 90 dientes y obviamente el satélite tiene 20, ¿sí? Bueno, acá hay elegido una cierta cantidad de números de satélites arbitrarios y está hecha la operación para ver cuál es la cantidad posible. Obviamente, que dijimos, con el número 1 siempre es posible, porque la suma de los números de dientes de solar más corona da un número entero, dividido a 1 da un número entero. O sea que 1 siempre lo voy a poder colocar más allá de lo geométrico. Obviamente, como dijimos, yo hago girar una cierta cantidad de grados el solar una vez que ensamblé en la corona y siempre va a haber una posición donde el satélite va a engranar. Eso es inevitable. Si yo quiero colocar 2 satélites en este ejemplo que está planteado acá, el número C me da 70. 70 es un número entero. Es decir, que 2 satélites se pueden colocar. Si yo quiero colocar 3, como Z1 más Z3, acá es 140, dividido por 3 me da 46,66. Eso no es un número entero. Por lo tanto, en esta combinación de número de dientes no acepta 3 satélites a 120 grados. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, sí, pero yo quiero colocar 3 porque entiendo que si reparto en 3 satélites, este mecanismo queda equilibrado o razonablemente equilibrado. Bueno, para lograr eso tengo que modificar los números de dientes. No hay otra. Yo puedo mantener, si puedo variar los diámetros, ¿sí? Manteniendo el mismo módulo, cambiando los números de dientes, puedo modificar eso y permitir que el montaje con 3 satélites sea posible. Por supuesto que cuando yo cambio los números de dientes, cambia la relación de transmisión. Pues también tengo que ver si eso es posible que sea variado. Si la relación de transmisión es fija y no lo puedo modificar, bueno, me la tengo que rebuscar con los números de dientes que tengo y poner la cantidad de satélites posible. Fíjense que 2 es posible, en este caso 3 no, pero 4 sí. Cuando hago 140 dividido 4 me da 35. 4 puedo. Si quisiera poner 5, 140 dividido 5 me da 28. También es un número entero. O sea, podría poner 5 satélites. Ahora fíjense ustedes qué extraño, que puedo poner 5, que me daría una repartición algo rara, por así decir, pero no puedo poner 3, cuando 3 es la configuración más frecuente. ¿Sí? Y podría poner 7. ¿Por qué? Porque 140 dividido 7 da 20. Sin embargo, no podría poner 6 por la misma razón que no puedo poner 3. Cuando hago 140 dividido 6 me da 23,33. Entonces, fíjense qué extraño que no pudiendo poner 6 ni 3, sí puedo poner 7 o puedo poner 5. Números extraños para... Extraños no tiene nada de extraño. Lo raro sería no poder poner 3, que es el número más frecuente que uno encuentra en un planetario epicicloidal. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente esto es un tema geométrico de ubicación de espacios y llenos. Pasa por ahí el tema. Lo pueden ver de este trabajo, de esta reproducción de donde yo lo saqué y, digamos, como para justificar lo que se conoce como la relación o la condición de montaje. ¿Cuántos satélites puedo ubicar entre una corona y un solar para satisfacer la condición de ensamble, para que puedan engranar? La otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿perdón? Una pregunta. Sí. Sí. Esto es todo para una configuración de satélite simétrica, ¿no? Tipo para equilibrar, para que se compense. Y no sé, digamos, no es... O sea, porque la No, pregunta no. va que si esto, ahí el tipo 3 satélites no se puede, y dijo que a 120 grados, pero tipo se podría, en caso de que se quiera otra distribución de los satélites, poner 3. No, otra distribución sería modificar los números de dientes. Claro, no se podría. Siempre los satélites van equidistantes, porque es una cuestión de reparto de cargas. ¿Sí? Siempre van equidistantes.
o a 180 grados, o a 120, o a 90, ¿sí? A 60, siempre son equidistantes. Ahora, si la cantidad de satélite que vos pretendés colocar no lo acepta la configuración, no queda otra que tocar los números de dientes. Vos fijate que el numerador de esta operación es Z1 más Z3. ¿Sí? Bueno, modificando esos números de dientes, seguramente hay una combinación que permite 3 satélites. De hecho, es la más común de todas. Pero bueno, el hecho de poder cambiar los números de dientes implica cambiar el tamaño, si quiero mantener el módulo, cambiar el tamaño del mecanismo, y lo más importante de todo es cambiar la relación de transmisión. Ustedes habrán visto en los ejemplos que vimos la vez pasada, que modificando un diente, bueno, a veces se altera, vamos a decir, significativamente la relación de transmisión. Así que a veces un diente no es nada. Uno dice, bueno, le agrego un diente y no pasa nada. Y no, a veces le agrego un diente y pasa un montón. A veces pasa que en ciertos planetarios bastante sofisticados, cambiando una rueda de un diente, logro que el eje de salida o gire en un sentido o gire en otro. Así que fíjense ustedes que en este tipo de mecanismos que tienen este grado de libertad asociado al movimiento del brazo portasatélite, se pueden lograr combinaciones, yo diría, infinitas, ¿sí? Y aparte muy raras digamos, hasta de pensar, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo si cambio un diente, el eje de salida gira para un lado y si le sumo o le resto, gira para el otro? Sí, hay planetarios en etapas que se logra esa posibilidad, ¿sí? Cambiando un diente se puede obtener se obtiene ese resultado. No es que se busque de pronto, pero sí a veces es necesario que gire en un cierto sentido, y el hecho de poner un diente de más, bueno, implica que gire en sentido contrario. ¿Sí? Así que bueno, el universo es muy amplio. La otra pregunta que uno se podría hacer es, bueno, yo quiero repartir esa carga lo más uniformemente posible. ¿Cómo lo logro? Y agregando la mayor cantidad de satélites que pueda. ¿Sí? Por supuesto que eso implica también una... es decir, no es gratis agregar satélites. ¿Por qué? Y porque tengo que agregar ruedas, el brazo es más complejo. Desde el punto de vista cinemático, no, digamos, no ofrece ninguna diferencia poner uno o poner 5 en este caso. Pero desde el punto de vista, vamos a decir, práctico, bueno, agregar ruedas implica un costo. Más allá de eso, uno podría decir, bueno, yo quiero repartir la carga lo más que... ¿Cuántos satélites puedo poner? Bueno, la cantidad de satélites máxima también es un problema geométrico, es un problema de espacio, y ese análisis está hecho acá abajo, donde dice determinación del número de satélites n máximo. También está sacado del mismo documento que les comenté recién, y el número máximo surge de esta operación. Hacer 180 dividido el arco seno de este cociente. Este cociente tiene como numerador z sobre 2 más 1, siendo el z2 el satélite, y en el denominador z1 más z2 sobre 2. El solar más el satélite sobre 2. De esa operación, de ese cociente, calculo el arco seno, que es un ángulo, ¿sí? Bueno, hago 180 dividido ese ángulo, y eso me da un número. Acá arriba, a la derecha, hay una cuentita para el mismo ejemplo que hicimos recién, y resulta ser que esa cuenta da n máximo 9,82. Es decir, el número máximo sería 9, ¿sí? El número entero por debajo del calculado. Ahora, una cosa es que dé 9 como máximo, otra cosa que logremos colocar 9. Si uno hace la cuenta en este ejemplo, vemos que 9 no es posible, por razones de montaje. Sí por razones de espacio, pero por razones de montaje no. El inferior a 9 próximo es 7, en este caso. ¿Sí? No sé si 8 es posible que, no sé por qué pusimos por n máximo, por montaje da 7 acá. Está acotado, pero pudiendo poner 4,
debería poder. Ah, no. No, pero si dio 9, a lo mejor 8 debería ser posible. Bueno, habría que revisarlo esto y ver si es posible o no. Entonces, por razones de, como dijimos, geométricas, razones de espacio y razones de montaje, de superposición de espesores con vacíos, podemos calcular a partir de esto la posibilidad de montar una cierta cantidad de satélites elegidos o determinar previamente cuál es el número máximo de satélites que se pueden colocar. ¿Sí? Bueno, esto es lo que faltaba en cuanto a la teoría de mecanismos planetarios que vimos la clase pasada. Con lo cual, esto más la famosa fórmula de Willis, que es la herramienta con la cual se resuelve todo, estamos en condiciones de poder resolver cualquier problema de los que se nos puedan plantear. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda sobre esto? La justificación simplemente es ver el desarrollo que habla de un problema geométrico de espacios disponibles, ¿sí? Y de espesores versus vacíos. Después simplemente es, bueno, adoptar una cierta cantidad de satélites y ver si es posible. Este tema en particular no es frecuente encontrarlo en los libros de mecanismos de engranajes. Uno podría pensar, digamos, erróneamente, que uno puede poner cualquier cantidad de satélites y siempre va a ser posible eso. Bueno, nada más alejado de ese pensamiento. No siempre es posible colocar la cantidad que uno quiere, por razones geométricas. Así que bueno, con esto esto nos da la posibilidad de poder chequear eso antes de, bueno, mandar fabricar el mecanismo y resulta que después, a la hora del montaje, vemos que eso es imposible. Así que bueno, esto es lo que tiene de interesante. Bien. José, ¿andás por ahí? Ya podríamos empezar a dar la parte del TP. Bárbaro. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas noches, José, Gaby. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Bueno, José, te dejo en funciones. Creo que vas a poder compartir porque está puesto para que comparta cualquiera, pero por las dudas me quedo acá al pantalla. Avíseme cuando se vea y así estoy seguro que... Sí, ahí se ve, José. Perfecto. ¿Sí? Bueno, perfecto, José. Sí, así que está todo ok. Bueno, buenas noches a todos. Este es el TP de mecanismos de engranajes que se basa en la guía de ejercicios, mejor dicho, el TPC. Son 9 ejercicios y como le dijo Gabriel, con Willy por lo menos todos los ejercicios de esta guía se pueden resolver. Son 9 ejercicios de los cuales algunos son obligatorios, como el 5, el 6, el 7, y otros serán a elección. Razón por la cual yo voy a hacer un paneo sobre todos los ejercicios para que no queden dudas sobre ninguno. ¿Sí? Elijan el que elijan, en principio no habría duda, y aclaramos cualquier inconveniente que pueda llegar a haber. Bien, la guía es esta, que está aquí, la pueden bajar sí, la guía también y el campo está en TP, la pueden bajar. En principio es muy parecida a otra que anda dando vueltas por ahí con 14 ejercicios, bueno, esta tiene 16. Es la misma anterior, más 2 ejercicios más al final. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es aclarar el tema Willis. Willis es una fórmula universal muy sencilla que me permite resolver, conociendo muy pocas cosas, casi cualquier planetario. Por lo menos todos los que están en esta guía. Pero eso sí, es muy importante
y estos se suelen equivocar, distinguir cuáles son las ruedas que pertenecen al planetario y cuáles no. ¿Por qué? Pues si yo pongo ruedas en Willis que no son parte del planetario, Willis me da cualquier cosa. Willis no sabe cómo está hecho el planetario. Es una forma universal que uno tiene que utilizar a criterio. En algunos casos vamos a ver que el mecanismo es un planetario puro. Y en otros casos vamos a ver que no, está combinado con algún tren, ya sea compuesto o simple, pero está combinado. Y si mezclamos el planetario, le metemos ruedas que no son en la fórmula, va a dar cualquier cosa. Ruedas que pertenecen al planetario son, todo el planetario tiene un brazo, sobre el brazo han montado los satélites que tienen su eje de rotación respecto a su propio eje geométrico montado en el brazo, ¿está bien? Es decir, el brazo le hace de eje para que gire sobre su propio eje, su propio centro de rotación. Y a su vez el brazo tiene su propio eje de rotación sobre el cual giran también los satélites. Bien, pertenecen entonces al planetario. Los satélites montados en el brazo, que conforman una cadena cinemática, si se quiere, a los extremos de la cual hay también ruedas que quizás no están montadas sobre el brazo, pero también pertenecen al planetario por estar en contacto con los satélites. Cumplen una condición de que esas ruedas, sus ejes geométricos son concéntricos, o una cuestión constructiva, y a su vez coinciden con el eje de rotación del brazo. ¿Está bien? Entonces, si vamos a la primera imagen que tenemos, es un planetario Pecker, se lo habrán visto, y consta, básicamente es muy similar, pero lo que es a brazo fijo, con centro de brazo fijo, tenemos un tren compuesto. Esa es la única diferencia. Tenemos 4 engranajes. El 6, que está aquí, el 5 y el 4 conforman una misma pieza, están solidariamente conformados, y el 2. Si yo veo el movimiento con el brazo fijo, puedo ingresar por el 2 o el 6, depende como ustedes quieran. Ingreso por el 2, le transmite al 4, el 4 y el 5 al 6. ¿Está bien? No hay ruedas parásitas. Esta pieza que está aquí, la 4-5, gira respecto a su propio eje porque está montado en el brazo, con lo cual sería mi satélite. Serían mis 2 satélites, que conforman una sola pieza. Esa pieza satélite forma parte del planetario. Y luego las piezas, como les comenté, las piezas que están en contacto con los satélites también. Son las 2 y las 6. Lo que las 4 pertenecen al planetario. No hay ruedas que no pertenezcan al planetario, por lo menos dibujadas acá. Vamos al enunciado. Dice, en el caso del tren de engranajes invertido de la figura, calcule la velocidad y sentido de rotación del brazo, que es este elemento de acá, llamado 3, si el engranaje 2 es incapaz de girar. Lo que quiere decir que el eje este que está acá está fijo, y el 2 está montado, como se ve, rígidamente unido a ese eje, con lo cual no tiene posibilidad de girar. Tu velocidad es 0, eso quiere decir. Y el engranaje 6 se impulsa a 12 RPM, en el sentido de las agujas del reloj. Bien, cuando dice que gira 12 RPM, evidentemente acá debe haber otra rueda que no está dibujada que lo impulsa a esa velocidad. ¿Está bien? No está dibujado, pero me define la velocidad del engranaje 6. Esa rueda, si estuviera acá, no pertenece al planetario. Condiciona la velocidad de la rueda 6, pero no pertenece. ¿Por qué? Porque no está en contacto con los satélites. ¿Está bien? Y tiene aparte otro eje de rotación y distinto al del brazo. Bien, esto es un planetario puro, con Willis se resuelve. Lo que ustedes tienen que plantear es, la primera rueda, la última, le va a dar lo mismo. Pueden tomar la primera, la 2, la última, la 6 o viceversa. Va a cambiar también el orden de transmisión de los números de dientes y le va a dar lo mismo. Los dientes están acá. La T de dientes está en inglés. 20 para el engranaje 2, 30 para el 4, para el 5, 16. No está el número de dientes para el engranaje 6, pero bueno, ustedes me dirán cómo lo pueden calcular. Por un lado. Y bueno, es cuestión de aplicar Willis y se calculará la velocidad del brazo.
que es lo que ustedes tienen que calcular. Dicho de otro modo, la rueda 2 está fija, a los efectos del mecanismo, la potencia entra por la rueda 6, en realidad no lo especifica, no importa por dónde entra la potencia, no importa. La rueda 6 tiene una velocidad y el brazo tiene otra que tienen que calcular. Cuando dice sentido de las agujas del reloj, tengan muy en cuenta eso. Ustedes definen un sentido positivo para lo que ustedes quieran. Si el sentido de las agujas del reloj es positivo, de acuerdo, ese es positivo. Pero entonces tengan cuidado, porque un sentido contrario es negativo. Tengan mucho cuidado con el signo, eso es fundamental. Si lo introduce mal en la fórmula de Willis, después le va a dar también cualquier cosa. Para aclararlo, en la fórmula de Willis, cada omega contiene el signo. Si una velocidad es negativa, cuando yo retiro el omega, tengo que colocar en su lugar el valor negativo. Independientemente de que tenga el sentido, el otro signo en menos hacia adelante. Es decir, los valores omega de la fórmula de Willis no son valores absolutos. ¿Está bien? Bien. El ejercicio 2 es el mismo, pero es al revés. El engranaje 2 se puede mover y el que es estacionario fijo o frenado es el 6. Y nos pregunta exactamente lo mismo, cuál sería la velocidad y sentido de rotación del brazo. Todos los ejercicios tienen la respuesta, así que la pueden chequear. Si no les da, nos pueden preguntar o pueden tratar de intentar otra cosa. Bien. Fíjense ya en la respuesta cómo cambia el resultado del brazo. El mismo elemento, se trata del mismo elemento del brazo, ya en movida invierte el sentido de rotación. Bien, el ejercicio 3 también es un planetario puro. Tenemos el brazo que es el elemento 6, los satélites 3, hay otro satélite más que son los 4, que están acá, y los satélites están en contacto con una corona 5 y un solar 2. Acá sí tenemos rueda parásita. La 3 y la 4 son parásitas. Cuando hagan la relación de Willis con el número de dientes para suponer el brazo fijo, fíjense que si yo tomo que la primera es la rueda 2, es conductora de 3, 3 de 4 y 4 de 5. El número de dientes de 3 y de 4 se va a simplificar. Pero tengan cuidado con el signo. Si invierte o no invierte. De 2 a 3 hay inversión, 3 a 4 también, de 4 a 5 no lo hay. Tengan cuidado con eso porque también les va a dar mal. Cuiden esos signos. Bien. Un eje es el A, otro es el B. A ver qué dice en el enunciado. Los números de dientes del tren de engranaje que se ilustra en la figura son N2, N3 y N4. No les da N5. Ustedes lo pueden calcular. Primero, se los pregunta. ¿Cuántos dientes debe tener el engranaje interior 5? Bueno, lo que tienen que hacer en estos casos es plantear un balance de diámetros. ¿Está bien? El diámetro primitivo de la corona 5 es la suma del diámetro 2, 2 veces el 3 y 2 veces el 4. Y si suponen, sabemos que todas las ruedas tienen el mismo módulo, reemplazar por la expresión módulo por número de dientes, es el balance de número de dientes. Ya con eso se puede calcular. En el primer ejercicio es igual. Fíjense que acá es un coaxial. Es un tren compuesto coaxial. Para el brazo, suponiendo el brazo fijo, ¿no? Es un planetario, pero si el brazo estuviera fijo, se comporta como un tren ordinario compuesto. Coaxial, además. Porque la primera rueda y la última comparten el eje. Bien. ¿Qué más me pregunta? Supongo que el engranaje 5 está fijo, la velocidad de la corona es igual a 0. Me va a preguntar cuál es la velocidad del brazo si el eje gira en sentido contrario a las agujas del reloj a 320 RPM. El eje debe ser el eje A. Porque el eje B justamente es el brazo, del cual me pide la velocidad. Y acá lo importante es decir, bueno, si el sentido contrario a las agujas del reloj es el positivo, bueno, consideran lo positivo, pues para mí es arbitrario eso. Pero que les tengan cuidado con el tema de los signos. Si no, lo otro que pueden hacer es, bueno, en todos los ejercicios adoptar el mismo criterio.
Cuando va en sentido horario es positivo y antihorario es negativo. Eso organícense entre ustedes. En este caso también es un planetario puro, con Willy sale directamente. El ejercicio 4 es muy similar. Me dice, los números de dientes del tren de engranaje de la figura son N2, N3, N4, 6 y 7. Están todos, está bien. El engranaje 7 está fijo, que es el que está acá. Y el eje B gira 5 revoluciones. No me dice la velocidad. Pues no me dice esas 5 revoluciones en cuánto tiempo las da. Con lo cual acá, bueno, de velocidades no voy a estar hablando, pero lo que yo tengo que sacar es la relación de velocidades. Lo que me está preguntando es cuántas vueltas dará el eje A. Y bueno, tendría que sacar la relación entre omega A y omega B. Omega B es la del brazo. Y omega A, bueno, es la de la rueda 2, que están rígidamente unidos. Aplicando Willy, bueno, para brazos fijos yo tengo que tomar la primera. Podría ser 2, que le tramita 3, 3 a 4 y 6 a 7. O al revés. Y finalmente van a tener el omega de la primera menos la del brazo que divide. Haré la última menos la del brazo. Y ahí lo que ustedes tienen que despejar es la relación entre omega 2 y la omega del brazo. Acá suponemos que la potencia entra por el brazo, el 7 está fijo, y sale por el eje 2, o el eje A. Y esa relación omega sobre omega B, van a sacar un número, y entonces podemos saber qué es. Cuando el brazo gire 5 revoluciones, bueno, si es una reducción, el eje A va a girar menos 5 revoluciones en el mismo tiempo. Si es una multiplicación, va a girar más. ¿Está bien? Si voy muy rápido, me avisan. O si algo no se entiende, me dicen. Bueno, el ejercicio 5 es un diferencial de un auto. Es el típico ejemplo que le dio el profesor. Acá ya nos encontramos con un diferencial y es un planetario que ya tiene una rueda que no pertenece al planetario, que es el piñón, que está acá. Que le transmite a la corona y me define la velocidad de la corona, sin duda, que es la del brazo, pero no pertenece al planetario. Es una etapa anterior. Mis datos son los números de dientes del diferencial de la figura, que son N2, N3, N2 es el piñón, N3 es la corona, N4, satélite, o los satélites, y N5 que es igual a N6, que son 16 dientes cada uno, que son los ejes de salida a cada rueda. El eje impulsor, que es el que viene del motor, gira 1200 RPM. Entonces yo voy a tener, acá ya voy a tener una reducción, por una cuestión lógica, voy a tener que la velocidad del brazo va a ser menor, en la relación de la que tengan los números de dientes. Y me preguntan, ¿cuáles son las velocidades de la rueda si el automóvil se desplaza en línea recta sobre un camino de superficie uniforme? Si ustedes se acuerdan, el diferencial es un mecanismo que me permite que las ruedas sigan siendo siempre impulsadas, pero que permita que cada uno de esos dos ejes, el de la izquierda y la derecha, giren a distintas velocidades. ¿Por qué es eso? Porque en algún momento se el auto dobla. Y las velocidades de las ruedas son diferentes. Si el auto va en línea recta, las velocidades ¿cómo son? ¿Está bien? Eso se tiene que dar cuenta ustedes. Bueno, de todos modos, si va en línea recta, las velocidades, cada rueda, suponemos que son dos ruedas iguales, giran a igual velocidad, pero ustedes me lo tienen que justificar. ¿Está bien? Aplicando Willis. El planetario acá consta de los satélites que están montados sobre el brazo, que es la rueda 3. ¿Está bien? Y las ruedas que están en contacto con los satélites, que son las 5 y las 6.
Y el análisis de este tipo de planetarios ya la vieron en clase, lo que ustedes tienen que hacer es tomar. Como las ruedas son estas, la 5 y la 6, una de las dos puede ser la de entrada y la otra de salida, son iguales. Y si yo sé que el movimiento entra por una, a brazo fijo, le transmito el 4, y el 4 al 6, el sentido entre la primera y la última se invierte. Con lo cual, si bien hay rueda parásita y Z4 no gravita, si Z5 y Z6, que igual son iguales, esa relación es negativa. ¿Por qué? Porque el sentido de los ejes es negativo. ¿La puedo comparar? Sí, pues son ejes paralelos, coincidentes. Sus vectores omega estarían en la misma dirección, las puedo comparar, y van a ser el sentido contrario. Así que yo sé de antemano que ese cociente es negativo. Y del otro lado de la ecuación está Willis, está en la relación de velocidades. El omega de una de las ruedas y el omega de la otra. Y una supuse la primera y una la última. Y por supuesto la del brazo, que es la rueda 3. Desde ya le digo, para el punto A las velocidades son iguales, pero bueno, lo tienen que justificar. Bien, punto B. Supongo que la rueda derecha se levanta con un crique y que la izquierda reposa sobre la superficie del camino. ¿Cuál es la velocidad de la rueda derecha? Suponemos que la de la izquierda está sobre el pavimento y el pavimento está seco, ¿está bien? Tiene rozamiento. Lo que sucede en este caso, una ayudita, como la rueda izquierda tiene fricción y hay resistencia que gire, cuando yo levanto la derecha, la potencia se va por el lugar por donde es más fácil liberarse. Y se libera por la rueda derecha. ¿Está bien? Lo que va a suceder es que la rueda derecha va a girar y la rueda izquierda no va a poder traccionar. Lo que le está queriendo decir es que, bueno, la rueda izquierda va a quedar frenada. Eso es lo que va a pasar. Y toda la potencia se va a la rueda derecha. Esa es la ayudita que les doy. Con Willis ustedes tienen que calcular cuál es la velocidad. Y después me pregunta, supongan el caso de un vehículo con tracción en las ruedas traseras, que está estacionado con la rueda derecha reposando sobre superficie cubierta de hielo y húmeda. Puede ser barro también. Lo que está queriendo decir que no hay fricción. Les dice, la respuesta del inciso B ofrece alguna pista respecto de lo que pasaría si se arranca el automóvil y se intenta conducirlo, y sí. Porque justamente asumimos que la izquierda tiene fricción, todavía está sobre suelo seco y tiene fricción. Pero la rueda derecha no, perdió fricción y está en el barro. Bueno, analicen lo que les comenté del punto anterior y díganme qué va a pasar. ¿Está bien? Bueno, ahí está la respuesta igualmente. Pero bueno, justifíquenlo. Bien. Acá la cosa ya cambia un poco. Dice así, en el tren de engranajes cónicos ilustrado en la figura 9.11 debe ser donde sale el libro. La entrada es hacia el engranaje 2. Este es el eje de entrada. Y la salida es del engranaje 6, que se conecta al eje de salida, que es este de acá de 35 dientes, si mal no veo. Sí. Este engranaje 6 cónico y el eje de salida están rígidamente unidos. El eje 7, como se ve, y acá lo dice, está fijo al marco, con lo cual no puede estar rígidamente unida al eje. ¿Está bien? El eje pasa por dentro del engranaje 7. Fíjense que tiene unas líneas acá, un rayado, eso quiere decir que está fijo. El brazo 3 gira libremente sobre el eje de salida. Este brazo negro y el blanco no están rígidamente unidos, tienen movimiento relativo. Y está bien que así sea porque tienen distintas velocidades. Y lleva los planetarios 4 y 5. Que por lo que yo veo es la misma pieza. Y me pregunta, ¿cuál es la velocidad de salida? Si el engranaje 2 gira a 2000 RPM. Bien. Este engranaje 2, que tiene 20 dientes, este piñón, le transmite al satélite 4. Primero vamos a ver cuáles pertenecen al planetario. 4 y 5 pertenecen porque son satélite. 4 está en contacto con 2 y con 7. Y 5 con 6. Perfecto, pertenecen todas entonces.
El tema es que de alguna manera se podrá considerar que este tiene dos salidas. Supongamos que el brazo es fijo y lo analizo como un tren ordinario. Entro por 2 y comando, defino de alguna manera la velocidad del satélite, del engranaje 4. Como 4 y 5 están unidos solidariamente, yo puedo asumir que este mecanismo tiene dos salidas. De 4 salgo por 7, haría girar a 7, y 5 haría girar a 6. Tengo dos salidas. Con lo cual yo puedo plantear Willis de dos maneras, al mismo tiempo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Las condiciones de borde son otras. El 7 es lo que está fijo y el brazo se mueve. ¿De acuerdo? Pero yo puedo ya plantear Willis de dos maneras, considerando como una rueda extrema. Miren que no hablo ni primera ni de última, porque Willis es arbitrario con eso. Le va a dar lo mismo. Una rueda extrema, el piñón 2, y la otra es la 7, y una rueda extrema, la rueda 2, y en otro caso la última, o otro extremo, la 6, para no llamar ni primera ni última ninguna. Es importante eso, es importantísimo. Porque si yo planteo Willis de 2 a 6, yo no conozco la velocidad de brazo. Fíjense que no es dato. Y tampoco conozco la de 6, que es la que tengo que calcular, lo que me pide ahí. Pues la velocidad del eje de salida, y bueno, el eje de salida es la de la rueda 6. Willis es una ecuación sola y tengo ahí dos incógnitas. Lo que usted tiene que sacar es la del brazo, planteando Willis entre 2 y 7. Porque ahí 7 sí tienen un dato muy importante. Tienen la velocidad del piñón 2 y la rueda 7, ¿cuál es? Es 0, porque está fija. Y de ahí pueden sacar el brazo y con eso van al otro Willis. Es básicamente eso. Hasta acá una consulta, ¿qué quieren hacer? Fui muy rápido. No, va bien, profe. Bueno. Ya les dije, con Willis se soluciona todo, pero ¿qué pasa? Hay que saber aplicarlo. Tengan cuidado cuando aplican los números de dientes del lado izquierdo, cuál es conductor y cuál es conducido. Fíjense en qué etapa invierte y cuál no. Esa es la relación de transmisión suponiendo que el brazo es fijo. ¿Qué es lo que ve un observador que está montado en el brazo? Uno ve el planetario y el brazo fija, el brazo gira. Pero un observador que está montado en el brazo ve que el brazo está fijo. Lo ve todo como si fuera un tren ordinario. Y luego del lado derecho, lo que tienen son las velocidades reales, absolutas. Bien. Ejercicio 7. Acá ya nos encontramos otra vez con un planetario, con un mecanismo que es parte planetario y parte que no. Dice así: el planetario esférico de la figura actúa como un diferencial. Es porque tiene dos entradas. ¿Está bien? Es decir, con dos entradas. Puede hacer dos salidas, pero en este caso son dos entradas. Y una salida. El eje de la rueda 2 con 2000 RPM. Este que está acá. Y el eje B, que es el brazo, con 350. Ambos con sentidos contrarios entre sí. Ustedes elijan el que quieran, como positivo o bueno, el otro tiene que ser negativo. Si N2 son 2000 RPM, el N del brazo será menos 350 RPM. Otra vez, tengan cuidado con eso, pues no le va a dar cualquier cosa. Se van a dar cuenta cuando calculen, ahí tienen la respuesta. ¿Podría ser al revés? Sí, podrían ser los dos iguales, distintas velocidades, pero le va a dar otra velocidad final. Pero lo que ustedes calculen no es la realidad. Eso es todo. Se desea determinar la velocidad de salida del eje, que es la rueda 7, indicando con qué sentido de rotación de los ejes de entrada coincide. Es sencillo, la respuesta le va a tener el signo. ¿Está bien? Y ya con eso van a saber con cuál coincide. Los datos de los números de dientes son para Z2, Z3, 4, 5, están todos. 5, 6 y 7. Están todos. Bueno, y analizando un poco,
El planetario es esférico porque son cónicos. Son engranajes cónicos. Y luego yo tengo un satélite que son la rueda 5-6, que están solidarias. 5 conecta con 7, perdón, 5 conecta con 4 y 6 con 7. Y a su vez 4 también es 3. Entonces hasta 3 llega el planetario. Más el brazo siempre es parte del planetario. 3, 4, 5, 6 y 7 es todo planetario. La única que no es planetario, fíjense que por cuestiones geométricas, el brazo de una rueda extrema, la 3-4, perdón, el eje, el eje geométrico de la rueda 3-4. El de las 7 son concéntricos y coinciden con el giro del brazo. Esto es así porque si no, el 5-6, que está acá arriba, cuando gira, pasa acá abajo y perdería contacto con la rueda 7 o con la 4. Todo tiene que ser concéntrico. Por eso y por las condiciones que vieron recién, de montaje con Gabriel. La rueda 2 no pertenece al planetario. Sí me define la velocidad de este paquete de engranaje, mediante la conexión al engranaje 3. Si yo cambio la velocidad del eje 2, bueno, la de salida va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambió la del planetario. ¿Por qué? Cambió la rueda 3-4 de velocidad. Aunque yo no varíe la del brazo. Con lo cual la rueda 2 me condiciona la velocidad de salida, pero no pertenece al planetario. Si ustedes meten un Z2 en Willis, le va a dar mal. Para clarificar un poco, a brazo fijo, la relación de número de dientes de Willis sería Z4 dividido Z5 y Z6 dividido Z7. ¿Está bien? Y del otro lado voy a tener, si la primera es esta, la 3-4, y la última 7 es omega 7 menos omega del brazo, dividido omega 3-4, que es la velocidad, menos la omega del brazo. Y ese omega 3-4 sin duda va a depender de esta relación con el eje 2. Pero el eje 2 no pertenece. ¿Por qué? Porque no está en contacto con el satélite. Bien, creo que en ese sentido es un poco quizás complicado para verlo, pero no más complicado que el anterior, eso seguro. Bien, acá también tenemos un caso similar. Bueno, este es un planetario Pecker también, tiene un brazo, sobre el brazo tiene una rueda doble, que gira respecto del brazo, que es el satélite doble, y tenemos en un extremo un satélite en contacto con la rueda 3 y otro satélite con la rueda 6. Son 4 ruedas, configuración Pecker. Pero la velocidad del brazo, a su vez, viene de esta rueda 2. Entra en contacto con la rueda 1. A ver qué dice el enunciado. En la figura se muestra un engranaje planetario y su representación simbólica, la de la derecha. A mí me gusta más la de la izquierda, pero bueno. El número de dientes de cada rueda es Z1, Z2, Z3, 4, 5 y 6. Están todas. No falta ninguna. La rueda 2 y el brazo son solidarios. Bien. Y giran sobre unos cojinetes instalados en el eje B. Claro, pero el eje B, acá se ven las líneas, las trazas no visibles. El eje 2, el engranaje 2 está montado sobre el eje B, pero el eje B tiene libertad de girar a otra velocidad. La rueda 2 y el brazo son solidarios y giran sobre unos cojinetes instalados en el eje B. La rueda 3 es solidaria con este eje, con el eje B. El eje A gira 200 RPM, que está acá, en sentido antihorario, al ser observado desde la parte superior. Está bien. Determina la velocidad angular del eje C, que es este de salida, si el eje B gira 500 RPM, en sentido antihorario al ser observado desde la parte superior. Bien, o sea, gira igual que el eje A. Cierto.
Yo lo miro de arriba, los dos giran en sentido antihorario. Le voy a dar a omega A y a omega B el mismo sentido, eso seguro. Entonces repasemos un poco. Un eje de entrada es el eje A. Tiene montado sobre él el engranaje 1, que es el que comanda. El engranaje 1 me define la velocidad del engranaje 2, que a su vez es el brazo. Y después tengo otro eje de entrada, que es el eje B, que pasa por dentro de este engranaje 2 y me comanda la velocidad, me define la velocidad del eje 3. Entonces, de la combinación de la rotación del brazo más este eje 3, yo voy a tener un movimiento combinado que se va a traducir en la velocidad de salida de la rueda 6. ¿Está bien? Es Willis, solamente que la velocidad del brazo viene de acá, de esta rueda 2, y a su vez de la etapa con la rueda 1. Para aplicar bien Willis, veamos, bueno, lo vimos recién. El satélite pertenece al planetario y sin duda está en contacto con la rueda 6 por un extremo y por otro lado a la rueda 3. Todo eso forma parte del planetario. Pero el brazo también forma parte. Y su omega es la omega de la rueda 2. Ahora, la rueda 1 no pertenece al planetario. ¿Está bien? Pero en esta etapa, 1-2, yo defino la velocidad del brazo. Me sirve para eso. La rueda 2, en cierta forma, sí forma parte del planetario porque está solidariamente unido al brazo. Pero esta etapa, 1-2, es anterior al planetario. Bueno, después podemos tener variantes también de esto. Por ejemplo, yo puedo frenar el eje B, y al frenar el eje B, la omega del engranaje 3 vale 0. Va a ser igual a 0. Pero puedo tener la entrada por el eje A, porque el engranaje 1 sigue moviendo al eje 2. Al engranaje 2, fíjense que el engranaje 2 está montado sobre el eje B, pero tiene libertad de movimiento. No están rígidamente unidos. Después puedo frenar el eje A y mover el eje B, por ejemplo. Sería la entrada por el brazo, y también voy a tener una velocidad de salida. Eso analícenlo. Respecto a los signos, van a ver qué dice. Los dos giran en sentido antihorario al ser vistos desde arriba. Bueno, eso pongan un signo, si quieren, si es antihorario o negativo, y fíjense cómo le da la salida. Acá, según la respuesta, es negativo, por ejemplo. Fíjense que visto desde arriba también tendría que ser antihorario. Quizás el negativo, hay que ver cómo lo considera acá. Antihorario si es positivo o negativo. No, ustedes fíjense. Lo que sí, si no le da lo que dice ahí 10,71, seguro, casi seguro está mal. Si le da muy diferente, pues seguramente está mal. Bien. Siguiente ejercicio dice, en la figura se representa una transmisión compuesta por dos trenes planetarios. El primer tren comprende el brazo y las ruedas 2, 3 y 4. El brazo es este, rueda 2, 3, 4. Y la corona 1 que es fija. Está bien, esa está acá. Perfecto. Ahí termina uno. Sería un pecker, pero con una variante que es una de las ruedas sea de orientado interno. Bien. Y el segundo tren está compuesto por la rueda 2, 3, 4 y la 5. Yo como lo veo es más bien un planetario que podría tener dos salidas. ¿Está bien? No dos. Solamente que una de las dos posibles salidas está fija. Entonces le dejo una sola, que es la 5. Bien, si la velocidad angular de la rueda 2, que es este eje que está aquí, debe tener un motor. Son 3 radianes sobre segundo, en sentido horario, observado desde la izquierda. Me pide determinar la velocidad angular de la rueda 5, que es la que está acá, que es la única de las posibles salidas que se mueve. Bueno, muy parecido al caso a uno de los anteriores. Teniendo dos posibles salidas, yo puedo plantear 2 veces Willis.
También es la ayudita que les doy. Y de plantear 2 veces Willis, ahí va a salir lo que ustedes están calculando. Se van a dar cuenta que si quieren calcular entrando a brazo fijo, entrando por 2 que le transmita 3 y 4 a 5, cuando le quedan, bueno, la omega del brazo no se los da, entonces le falta un dato. Planteando el otro Willis, el dato que necesitan es el que van a poder calcular. Y ahí sale y tiene el dato que les falta. Los dientes están todos, están entre paréntesis. No falta nada en ese sentido. Bien, acá que teníamos. En el tren de engranaje de la figura se desea calcular el número de dientes de la rueda 4. Bien. De hecho, es fundamental para calcular lo que les pide después. Ahí ustedes me tienen que decir cuál es el balance geométrico que van a hacer y cómo lo calculan. A mí me parecía que faltaba un dato, pero no falta. Se puede calcular perfectamente. Bien. Y determinar la relación de velocidades entre la salida y la entrada. Siempre la relación en un mecanismo es velocidad de salida dividido velocidad de entrada. Eso siempre. Por una cuestión conceptual. El eje de salida es el de la derecha y la entrada el de la izquierda. Todas las ruedas tienen el mismo módulo. Está bien, es un dato para calcular el número de dientes de la rueda 4. Y su número de dientes son estos. Está Z1, Z2, Z3, el 4 no está, tienen que calcular el 5, el 6, el 7 y el 8. Están todos menos el 4. Bien. Analizando un poco el eje de entrada de este mecanismo, tiene solidariamente montado el engranaje 1. Después le transmite al 2, al 2-3 mejor dicho, que está montado sobre este cojinete, con lo cual es fijo en el tiempo. Este eje no se mueve, no es parte de un planetario. ¿Está bien? Analizándolo bien, y el 3 le transmite al 4, una que es una corona, y le da un movimiento. Este mecanismo 1, 2, 3, 4 no es un planetario. Fíjense que sus ejes no se mueven en el tiempo. Es un tren compuesto, donde la rueda 4 tiene un dentado interno, nada más. Eso sí, lo que tengo acá sí es un planetario, porque fíjense que la corona tiene montado lo que sería esquemáticamente un brazo. Si eso cinemáticamente cumple la función de un brazo, sobre el cual hay montado un satélite 7.6 o 6.7. Entonces, esto es un mecanismo que no es planetario, pero me define, sus salidas son las entradas del planetario. El brazo es la velocidad de la corona 4. Y después, ¿qué otras ruedas tengo en contacto con esos satélites? La 5 y la 8, que la voy a tener que tener en cuenta en Willis. Y el omega 5 es el mismo velocidad de entrada, y la de brazo es la que sale de la corona. O sea, entro con una sola entrada, pero divido el movimiento. Y cuando llego al planetario, llego. Desde la entrada llego directamente a la rueda 5. Y desde la entrada, pasando por 1, 2, 3, 4, llego al brazo. Entonces, entre la velocidad de entrada lo divido y llego al planetario por 2 lados, por 5 y el brazo. Pero de la combinación salgo de vuelta por uno solo, que es el de la rueda 8. La rueda 8 está rígidamente montada al eje de salida y tiene su velocidad. Hay que calcularlo en 2 etapas. Y finalmente buscar algebraicamente la relación omega S dividido omega E. Acá de vuelta, tengan cuidado con los signos. Cuando tienen en cuenta los cocientes de número de dientes y cuando reemplazan los omegas. Pues si reemplazan mal, le va a dar mal. Por ejemplo, el omega de entrada puede tener un signo, que es el omega 5, ¿de acuerdo? Pero acá se invirtió, omega 2 va a tener ya el sentido contrario. Omega 3 también, y omega 4 también porque lo invierte. Con lo cual, el omega del brazo en el planetario y el omega de la rueda 5 tienen signos contrarios. Y la entrada es la misma, es una sola. Ahí se ve bien el efecto de dividir la potencia. Bien.
Bueno, entonces es el típico caso de un planetario tipo cicloidal. Y ¿Te puedo hacer una sí, consulta, sí, profesor? sí, sí. Del 10, del anterior. Vamos al No 10. entiendo muy bien el 6 y el 7. Digamos, esa parte del planetario no tiene corona. El 6 y el 7 son los satélites que están unidos al mismo eje del brazo. Claro, el 6 Ok, y 7 es una misma pieza. Fíjate que esa es de hueca. Son dos engranajes unidos entre sí, pero hueca. Por dentro de él pasa el brazo. ¿Está bien? Porque hay movimiento relativo entre el brazo y el satélite. Entonces tengo que darle libertad para que se mueva. Y todo ese ok, paquete va girando alrededor del 5 y del 8. perfecto, gracias. El que tiene eje fijo es el 5 y el 8. Pero el eje 6-7 es justamente el eje del brazo que gira. Tienes este brazo de pivoteo, esta distancia. Otra Ahí pregunta, agarra. José. Sí. La cantidad de dientes de 4, ¿no está libre al estar el 3 ahí, o sea, independiente de todo? No, no está libre. Fíjate bien y vas a ver que no. A mí me parece lo mismo, pero no. Pero, no, sí, más que nada porque el 3 puede estar, o sea, no tiene ninguna relación con el 4 ni nada. O sea, Sí, puede... bueno, no voy a hacer nada. Vos pensalo un poquito. Si no, Está después lo bien, vemos. sí, sí, lo planteo. Yo ahí lo vi como diciendo, puede Sí, ser sí, a mí me como parece la lo mismo, altura. pero no. Fíjate bien. Ok. No, Está bien, está bien, está bien. no, Lo no planteamos. siempre una ayudita acá, no siempre la relación es con los diámetros. Vos fíjate cuál es la relación a la cual llegás que es cierta. De cómo vos decís, ahí te queda libre. Evidentemente hay algo que vos planteás que no te deja cerrar los datos, no te cierra los números. No llegas a algo certero. Fíjate a qué conclusión puede decir. Puede decir que tal cosa es igual a otra. Cuando llegas a esa certeza, ahí vas a poder plantear una ecuación. No te confundir más, pero mirar un No, poco no, y listo. Igual cuando lo plantee, de última te mandaré un mail. está bien. Fenómeno. Bueno, pasamos el 11, es básicamente esto, pero a modo de embrague. ¿Por qué? Dice, el tope inferior, que está ahí, que se mueve para arriba y hacia abajo, puede estar conectado hacia arriba o desconectado, que va a estar hacia abajo. Todas las ruedas son normales y del mismo módulo. Los números de dientes son Z1 y Z3. El engranaje de entrada 1 gira en el sentido indicado, que es sentido horario, en la figura con velocidad de 300 RPM, determinar la velocidad de la rueda conectado interior en 3, cuando el tope está desconectado. Cuando está desconectado es hacia abajo. Bueno, ahí yo no sé si lo llamo a ver, pero una ayudita, parecido al tema del diferencial. Si la rueda 3 tiene la libertad de girar, la 1 le va a transmitir a la 2. Y la 2 le transmite a la 3 y la 3 gira. Al estar libre la 3, la potencia se libera por la rueda 3. Dicho de otro modo, no hay motivo para que el satélite quiera girar. Pero gira respecto a su eje, pero no va a mover el brazo, no transmite el brazo. Asumimos que el brazo tiene una carga aplicada, ¿está bien? Entonces, si ahí tengo una carga aplicada y el brazo encuentra resistencia a girar, pero la rueda 3 no, la potencia sale toda por la rueda 3. Cuando eso pasa, si nada sale por el brazo no va a girar nunca. ¿Está bien? Eso es lo que está queriendo decir. Y el punto B, la velocidad del disco 4, o sea, el brazo, o el disco portasatélite, cuando el tope está conectado. Cuando el tope está conectado, sube. Y se van a dar cuenta que, por el sentido que puede adoptar la corona, fíjense que la parte plana, ¿de qué lado hace contacto con el tope? ¿Saben? Porque la rueda 1 invierte a la rueda 2, pero la 2 a la 3 no. Con lo cual la corona y el solar giran en el sentido contrario. La corona giraría en sentido antihorario. Por eso las partes planas están de este lado. El tope sube, está conectado y bloquea a la corona.
Y bueno, es un típico planetario común y silvestre, posicloidal con la corona fija. Claro, ¿qué pasa? Cuando la corona quiere girar y encuentra el tope, no puede girar. Ya la potencia no puede salir por 3. Al contrario, nada de esa potencia puede salir por 3 porque está fija la corona. Y ahí está obligado a que mueva el brazo. Y ahí sí los satélites van a empezar a rodar respecto del eje geométrico de todo el mecanismo. Y van a arrastrar el brazo, que a su vez va a arrastrar la carga que tenga aplicada. Por eso es un embrague. Lo considera modo de embrague esquemáticamente. Pues yo desconecto, toda la potencia sale por 3. Y el brazo, que lo que tendría acoplada la carga, no se mueve. Cuando yo lo conecto, lo paso de 0 a 1, para ser binario, el tope sube, se bloquea la corona, y la potencia está obligada a salir por el brazo, y ya la carga se mueve. Entonces, con algo que tiene 2 estados, que es el tope, yo puedo decir que la carga se mueva o no. Bien. El número 12. Si el planetario cónico de la figura, si al planetario cónico de la figura se le aplica un giro de una revolución completa al eje A, que es el de la derecha, sobre el cual en su extremo gira libre la rueda intermedia, que está acá, la de 60 dientes, ¿cuántas vueltas dará el eje G, que está a la izquierda? ¿Y con qué sentido de giro? La corona E es solidaria al bastidor del mecanismo. Está bien, está fija. Podría no estarlo, pero está fija. Bueno, al planetario pertenece el satélite de 60 ruedas, perdón, 60 dientes, pues está montado en el eje, el brazo, y está en contacto con este satélite. Esta rueda, E, de 100 dientes, y la rueda G, de 20. Y no hay más, es todo. Así que todas las ruedas que están acá pertenecen al planetario y se resuelve por Willis. Bueno, acá es cónico, abrazo fijo, ya sabemos. Los zetas, hay rueda parásita, que es la de 60, pero el número de dientes van a jugar igualmente. Fíjense, si el brazo está fijo, ¿qué pasa? Ustedes van a hacer el cociente de número de dientes, que es el término de la izquierda. ¿Qué pasa con las velocidades a brazo fijo entre la primera y la última rueda? No les voy a señalar ninguna para que ustedes tomen como la primera y la última la que ustedes quieran. Pero fíjense qué pasa con los sentidos de rotación. Le van a tener que poner sentido en función del signo, en función de eso. Porque es cónico. Y luego despejar los omegas. Tienen como dato la velocidad de la corona, que es igual a 0 pues está fija. Está bien. Ahora bien, no les da las velocidades, con lo cual no tiene mucho sentido calcular la velocidad de salida. Porque la velocidad del eje de entrada tampoco se las da. Pero cuando es así, que les da número de vueltas, o número de revoluciones, lo que tienen que sacar es la relación de transmisión. Lo que tienen que hacer es, de Willis, buscar cuál es el elemento de salida, que es el eje G. Y el de entrada es el A, que es el brazo en realidad. Con lo cual ustedes tienen que conseguir el cociente entre omega G y omega A, que es el brazo. Esa es la relación de transmisión. ¿Está bien? Y luego saber cuánta es la relación entre la revolución, las vueltas que da el eje G y el eje A. Del eje A les dice una vuelta completa, un giro. Entonces, por cada giro que da el eje A, ¿cuántas dio el eje G? Que bueno, por las respuestas, evidentemente, gira más rápido. Está en RPM, pero no debe ser RPM, debe ser el número de vueltas. Porque no le dicen qué tiempo se da. Esto es sencillo. Si se fijan, son planetarios hipocicloidales, pero de 2 etapas, que son idénticas aparte. Me dice, el eje A del mecanismo conecta un motor, con lo cual que esté a la izquierda no está dibujado el motor, es la entrada.
que me comanda el solar 2. Están los satélites 3 y la corona. Ese es el sentido que yo haría en la cadena cinemática a brazo fijo. Pero en las velocidades absolutas, las de verdad, la que está fija es la de la corona. Y acá dice, perno de la caja del servomecanismo. ¿Sí? Esto está conectado a todo un bastidor y acá está fijo. Con lo cual la velocidad de la corona es igual a 0. De esa manera estoy obligado a salir por el brazo, que a su vez es la entrada de la siguiente etapa, que además es idéntica. Y lo que les pide es determinar la relación de transmisión del planetario, como relaciones de velocidades entre la B, la velocidad B, que es la de salida, y la A. Y acá lo que pueden hacer es hacer Willy 2 veces, que como son iguales, bueno, la voy a ahorrar un poco de tiempo, las 2 etapas son iguales. Con lo cual, yo un mecanismo siempre lo puedo expresar, le puedo expresar su relación de transmisión como el producto de las diferentes relaciones de transmisión de las diferentes etapas. ¿Vale? Bien. Ejercicio 14. Si el eje de entrada se conecta al motor, que es este que está acá arriba, y esta placa está fija, como se ve acá, determina la reducción de velocidad entre A y B. Este eje de acá y el de la derecha. Ya nos dice que es una reducción, con lo cual B gira a menos revoluciones, menos vueltas que A. El número de dientes en el engranaje 3 cambia de 51 dientes a 52. Bueno, nos pide calcular la nueva reducción. Bueno, el primer punto es la reducción que tenemos de A a B. Primero, este bastidor está fijo, el eje A no se mueve, no gira en el tiempo. Mejor dicho, el eje A, sí. El eje A gira, pero su eje geométrico se mantiene constante en el tiempo, a eso me refiero. Fijo en el tiempo. Igual del solar 3. Este eje A comanda mediante el piñón 2 al mismo tiempo este engranaje 3, que es la entrada a este planetario. Vamos a hacer al revés. Acá hay un brazo 8, elemento 8, que es la salida B. Este brazo tiene montado sobre sí mismo los satélites 6. ¿Está bien? Este solar, que es 5, contacto con 6, y en 6 también la corona, que está acá, mediante el dentado de 73 dientes. Ahí ya hay un planetario. ¿Está bien? Todo eso es planetario. Ahora el resto, en realidad no es planetario. Esta rueda 3 es la misma de 5. Mediante esta transmisión, yo comando el solar 5. Pero no forma, la rueda 3, en cierta forma, sí, bueno, sí. La 3 forma parte del planetario porque está solidariamente unida al 5. Pero el dentado que interviene en el planetario es el dentado 5. El 3, en realidad, define la velocidad mediante la transmisión de 2 a 3. Nada más. Y a su vez la corona también es móvil. Porque el piñón 2 comanda la corona mediante el dentado de 76 dientes. Dicho de otro modo, con el piñón en el eje A, divido la potencia en 2 partes. Una a la rueda 3, mediante esta transmisión. Y otra a la corona, mediante esta otra transmisión de 76 dientes. Entonces, de alguna manera yo estoy comandando al mismo tiempo 2 elementos del planetario. Solamente en el planetario intervienen ciertos dentados y en esta etapa anterior intervienen otros. Esa es la única diferencia. Y de comandar el movimiento, salgo por el brazo B. 8, mejor dicho, que está conectado al eje B. Desde ya que el piñón 2, cuando le transmite velocidad al 3, invierte el sentido y en la corona no. Con lo cual, el solar y la corona en el planetario giran en sentido contrario.
Y después lo que tienen que hacer es lo mismo, el mismo cálculo, pero en el engranaje 3 le cambio de 51 dientes a 52, que es un solo diente de más, pero van a ver que el resultado es totalmente diferente. Poder se puede hacer algo que se llama dentado corregido, por si alguno pregunta, porque los otros dentados en principio no cambiarían, pero para poder montarlo y que eran igual, se puede hacer un arreglo, que se llama dentado corregido. Bien. Ejercicio 15. La figura representa un esquema de una caja de cambios automática. El fundamento de la misma reside en la facilidad de obtener, este que se tomó en un recuperatorio. El fundamento de la misma reside en la facilidad de obtener diferentes relaciones de transmisión y sentido de giro en los tres epicicloidales simples, según se inmovilice un elemento u otro. Se muestra la zapata de freno, que inmoviliza la corona, que está de acá arriba, está de abajo, pero no se representan los sistemas que bloquean los otros elementos. Pues yo puedo bloquear varios. Por ejemplo, el satélite lo puedo bloquear el brazo. Si bien está montado sobre el mismo, tiene libertad de giro. Pues yo puedo hacer que se bloquee y ya no hay más movimiento relativo entre el satélite y el brazo. Bien, el accionamiento motor o media entrada es siempre en el sentido horario para los tres casos de marcha hacia adelante del vehículo. Primera, segunda y directa. La primera es una reducción, pues con la que yo arranco el auto y pierde la inercia. La segunda también, pero de menor magnitud. Y la directa es donde el elemento de entrada, el motor, el elemento de entrada del mecanismo, mejor dicho, y el de salida gira a la misma velocidad. Y la marcha atrás también es una reducción. Pues el auto está detenido y yo quiero vencer la inercia para retroceder. Solamente que, bueno, entre la entrada y la salida hay inversión en sentido de giro. Perdón. El elemento de salida gira en sentido contrario a los tres casos anteriores. Eso es lo que quise decir. En el caso de las tres marchas hacia adelante, la salida, omega S, posee sentido horario. Y para la reversa es antihorario. Esquematizar el piñón central, los satélites con su brazo y la corona, indicando qué elementos debe bloquearse para obtener la reversa o marcha atrás. Es decir, lo que tienen que hacer es este dibujo, indicar cuáles elementos que van a bloquear, al cual le van a impedir movimiento, y después tiene que justificar la condición planteada por Willis. Acá le piden solamente la marcha atrás, no las demás, así que el principio tendría que ser ese. Las posibles entradas son el piñón central solar, el brazo también, y la corona. Por ejemplo, si yo entro por el solar, inmovilizo la corona con la zapata de freno, que están acá, o lo iba a salir por el brazo. Y no invierte el sentido de rotación. Creo que es la máxima reducción que hay, que no invierte, con lo cual sería la primera. Después hay otro caso donde yo puedo inmovilizar el solar y salir por la corona. También puedo inmovilizar el brazo, y esto es un tren ordinario, o también puedo inmovilizar, como les comenté, el satélite del brazo. Esa, bueno, ya me dirán cuál es esa. De movida es, si yo bloqueo el satélite, vamos a Willis. Para el observador que está en el brazo, la rueda no se mueve. Con lo cual, instante a instante ve que está fija y engrana con otra que es el solar, que también va a estar fija respecto de él. Y la corona también está fija. Entonces, una de dos, o no se mueve ninguna, o todo se mueve a la misma velocidad. Cuando ese observador se baja del brazo, si el brazo gira, como todas las demás ruedas no tienen movimiento relativo respecto del brazo, quiere decir que todo está girando a la misma velocidad. Pero esa es la directa. Uno de esos elementos es el de entrada,
y sea cual sea el de salida, sale a la misma velocidad. Igual acá les pide por la reversa, la marcha atrás. Tienen que ver cuál es la entrada que pueden hacer, cuál inmovilizan, cuál es la entrada y cuál es la salida. Tienen que ver que en los casos que yo les comenté, va a tener un sentido de giro para la salida, o la salida tiene que ser sentido contrario. Por los casos anteriores, brazo fijo, corona fija es reducción, y dentro por el solar es reducción. Y si la máxima reducción es la primera. Fíjense en qué sentido se consigue el giro para que el auto avance hacia adelante. Fíjense el eje de salida, cómo tendría que girar para que vaya para atrás. Bueno, y este parece ser el más complicado, pero no lo es tanto. Y es el último de todos. Bueno, la figura representa una máquina centrífuga accionada a mano. En esta manivela que está acá. Y es centrífuga porque con poca velocidad de la manivela se consigue una gran multiplicación. El engranaje A, que es este que está acá de 50 dientes, está unido a la manivela, montado en este cojinete, que está en este bastidor fijo. Esto es fijo de la base del mecanismo. Gira el engranaje cónico A y acciona al C y al B, que son iguales. Si se fijan bien, lo miran cuidadosamente, y acá se los dice, los engranajes B y J están sujetos al mismo eje hueco S. El B de acá abajo pasa por acá adentro, pasa por acá adentro, pasa a través del E y llega hasta el J. El eje S tiene en un extremo el B y en otro extremo el J. J de 92 y B de 20. Acá hay un error de tipeo, pero dice que los engranajes C y E están sobre la misma pieza. Son estos de acá. Y si se ve, ven que cuidadosamente el cónico C y el E son lo mismo. Bien. El brazo K, que es este elemento que está acá, gira libremente en todos los puntos y es la salida. Acá se los dice. Determina la velocidad del plato centrífugo. El plato es lo que gira a gran velocidad y sobre lo cual se pone algo para centrifugar, que no está representado, unido acá, que es el eje de salida, de acá abajo. Si la manivela gira 40 RPM, como le dije, con poca velocidad se ha conseguido una gran multiplicación. Bueno, el planetario hay que identificar qué es planetario y qué no. Es un planetario Pecker. Además está decir que esto en la práctica está muy copado, habría que colocar por lo menos dos de estos, diametralmente opuestos para balancearse, porque esa velocidad esta masa girando está desbalanceada. Aclarado esto, tenemos acá un brazo, que va a ser parte de un planetario. Sobre el brazo tenemos este satélite doble, G y H, y está en contacto por un lado con J y con otro lado con E. Y eso es todo el planetario. Está bien, el tema es de dónde sale la velocidad de E y la de J. Pero cuando yo planteé Willis es como siempre. Willis es una sola ecuación, de ahí tiene que salir un valor. Con lo cual son tres velocidades, dos tienen que ser conocidas. Y bueno, E viene de C, porque es el mismo paquete de ruedas, y J es el mismo que B. Solamente que, por una cuestión constructiva, los ejes son huecos y tienen que pasar uno por dentro del otro. Y eso es todo. Eso es todo. Por supuesto que C cinemáticamente no forma parte del planetario, mecánicamente sí, pues está en solidario a la rueda E. La que interviene es más bien la rueda E. C condiciona la rueda E por estar unida de forma solidaria, que no forma parte del planetario.
Entonces forma parte de una etapa anterior, cuando recibe la potencia de la rueda A. Y J y B lo mismo, es la mismo análisis. J interviene en el planetario, B no, pero están unidas y la velocidad es la misma. Y en la etapa anterior recibe la potencia de la rueda A, mediante la manivela que accionamos a mano. Y esos son todos los ejercicios. Algunos son obligatorios, otros no. Así que pueden elegir cuando puedan, elijan los que quieran. El que es obligatorio, pero hemos visto todos para que elijan el que elijan, no haya duda. Quizás fui muy rápido, porque eran varios ejercicios y quizás quedaron dudas. Tiempo tenemos todavía. Faltan 20 minutos para las 9. Si quieren hacer consultas, aprovechen. De mi parte, este es el TP. De la guía están todas las respuestas. Si alguna no les da, bueno, lo vemos. Yo no hice todos los ejercicios, pero que están revisados. Así que no debería haber problemas. A menos que, bueno, ya hay un error de cálculo que, llegado el caso, si le llega a suceder, bueno, en su momento lo vamos a ver. Hasta que no surja el problema, no podemos saber. Pero no por eso no quiere decir que no haya dudas. Y si alguien quiere repetir algo de algún ejercicio en particular, Los tres últimos, 14, 15 y 16, recomiendo que los hagan todos. No sé si en las opciones hay posibilidad de no hacer alguno de esos. Yo recomiendo que hagan esos tres, aparte de los otros, lo hagan o por lo menos lo planteen, porque son bastante, digamos, tienen bastante combinaciones de movimientos y en la medida que uno más practica y más variantes ve y más ejercicios plantea, bueno, más, digamos, más canchero se pone a la hora de resolver este tipo de mecanismos, ¿no? Que tienen todos, digamos, en común que la herramienta a utilizar matemática es una formulita, que es la fórmula de Willis. Lo que pasa es que el 50% está en interpretar la cinemática del mecanismo, y el otro 50% es aplicar la fórmula de Willis bien, con los signos que corresponde, con los sentidos que corresponde. Esos 4 últimos recomendaría que los incluyan dentro de las opciones. En realidad todos son de interés, pero particularmente esos últimos me parece mejor. En el que tiene esa especie de caja de velocidad está muy bueno porque uno ve, fijando un elemento y entrando por otro, cómo varían las relaciones de transmisión, ¿no? Que eso es un poco el jugo que se le saca a ese planetario, utilizarlo como caja de velocidad. sí, en el ejercicio 8, por ejemplo, si eligen el 13, no hacen ni el 14 ni el 16. Pero como le dijo Gabriel, háganlo igual. Uno, por ejemplo, el 15 se tomó, bueno, el 15 es obligatorio, pero a veces se toman en recuperatorios y son importantes. El último está muy bueno para pensarlo, porque ese tiene de todo un poco y como tiene esos piñones cónicos también, el de la máquina centrifugadora esa. Es muy interesante. La entrada se da con esa manivela que mueve 2 piñones cónicos y ahí hay que ver cómo juegan los signos de las rotaciones, ¿no? En cada uno de ellos. Así que este está para sacar el jugo. Por supuesto que ninguno es nada, digamos, nada es incalculable, ni ninguno es más difícil que otro. Simplemente requiere un poco más de detalle en el análisis. ¿Sí? Yo dije 50% análisis, yo creo que tiene más. Lo fundamental en esto es la interpretación cinemática. Después, por supuesto, la fórmula hay que usarla bien y los signos no hay que pifiarle. Pero la interpretación cinemática es fundamental. Hay muchos planetarios que vimos acá que tienen
digamos, una presentación esquemática. Quizá este está bastante detallado. Otro simplemente hay una línea que es la que identifica, digamos, una representación básica del engranaje. Eso también hay que manejarlo, porque no siempre tenemos digamos, lo que sería un dibujo en 3D de un planetario, ¿sí? Ni siquiera un dibujo en planta, como el que estamos viendo ahora. A veces las configuraciones son esquemáticas, no solamente para resolver un planetario, sino a veces para relevarlo y después, bueno, llevarlo al tablero y calcularlo o resolverlo. Entonces esa forma, esa notación que hay es una representación gráfica de dibujo, ¿no? Pero bueno, también hay que, digamos, ponerse un poco al tanto de eso. De hecho, hay libros que todos los planetarios que plantean están representados con esa forma de dibujo, ¿no? No es lo más amigable, se entiende, pero bueno, hay que también conocerla, manejarla, ¿sí? Sí, es un croquis que hay que verlo un poquito detenidamente. Yo lo menciono ahora, pero yo lo estoy viendo ayer. Me llevo un rato para verlo bien, pues yo ya lo tengo visto y ustedes quizás no, pero te lleva un poco para analizarlo. Después uno se da cuenta de qué se trata y todo es sencillo. Bueno, de mi parte, es esto solo, si no se tienen dudas. Si no, las dudas pueden surgir, seguramente, como les digo siempre, cuando se pongan a hacerlo van a surgir las dudas. No duden Seguro. no dejen de preguntar. Y como le dijo Seguro. Gabriel, traten de hacer todos los ejercicios. Para la guía, hagan lo que ustedes quieran. Cuando puedan elegir y cuando no, no, bueno. Que cuando puedan, elijan el que quieran. Ahora, para el parcial, para ustedes, hagan todos, para que salgan todas las dudas que puedan ya surgir y nos preguntan. De hecho, un planetario en el parcial va a entrar seguro, porque es uno de los temas que intervino dentro de lo que es el gran temario de engranajes, ¿sí? Bueno, está el de mecanismo de engranajes. Un planetario va a entrar, así que con esto, digamos, manejando adecuadamente lo que es el planteo de esta guía, en realidad hay para buscar problemas en muchos libros. Si se entiende el planteo de lo que están incluidos en esta guía, ya está, no hace falta hacer más nada. Acá están todas las variantes que se les puedan ocurrir. Por supuesto que hay cientos de posibilidades. Cuanto uno más busca, más encuentra problemas de planetarios, pero manejando esto ya está. O sea, definitivamente es entender un poco de cómo, o sea, entender el mecanismo, se puede aplicar la fórmula bien. Y los signos tienen también su secreto, porque bueno, como la fórmula de Willis es una fórmula algebraica, si no ponemos bien los signos con el cual ingresamos los datos, se imaginarán que el resultado de eso, o el obtenido de eso, bueno, bien no va a estar. Así que también es tener especial cuidado en eso. Pero esto es cuestión de práctica, ¿eh? Vayan resolviéndolos y vayan trayendo las dudas, o bien en el aula virtual, o que sería lo mejor, así compartimos las dudas con todos, y bueno, vamos aclarando a todos en general los posibles planteos de la mayoría de los problemas. Inclusive si hay algún problema que ustedes hayan encontrado, que hayan visto en algún libro que les haya llamado la atención, y particularmente no está acá, acá están resumidos los que habitualmente utilizamos para practicar en el curso, pero hay cientos de problemas. Si alguno si alguno vio en algún libro algún problema que por ahí está interesante y lo quiere traer al aula, lo traemos, ¿sí? Y lo agregamos o lo planteamos. Esto es libre. Acá puede haber aporte, por supuesto que de hecho está bueno, ¿no? Cuando hay aporte por parte de ustedes. Sí, si pueden mandarlo antes, así lo vemos y ya ante la clase ya lo planteamos después.
Lo mandan por mail. Estos que tienen cónicos, como este que está acá en la imagen, el problema 12, ustedes recordarán que la regla de los signos no se cumple cuando hay cónicos. Se cumple la regla del ojímetro, o sea, a ojo. Ahí no, ahí, digamos, excede a Willis eso. O sea, eso es parte de lo que es las relaciones de transmisión parciales en función de los números de dientes. Eso, como dijimos, simplemente surge de la observación, de la inspección propia del mecanismo. Si los ejes son paralelos, el mecanismo es plano, se cumple la regla de los signos, ahí no hay drama, ahí no hay forma de pifiarle. Ahora, si hay engranajes cónicos, como en este caso, o es una combinación de mecanismo plano con parte mecanismo esférico, bueno, en la parte donde están los cónicos, cuidado. Cuidado significa tener cuidado con analizarlo con cuidado, digamos. No que nada raro. ¿Sí? No, nada más que eso. Baja un cachito más, José, a ver si hay alguno que tengamos que hacer. Este está bueno, este es el de los... Este es un clásico planetario de 2 etapas, ¿sí? En el cual la salida de la primera es la entrada de quien sigue. Acá hay que analizarlo como 2 planetarios separados. Lo único que tienen en común, la corona es la misma. Tienen una corona... Después no sé si los números de dientes también, no llego a verlo. Son idénticos. Son iguales. Bueno, la salida, ahí está, perfecto. Sí, son iguales. Podría no serlo igualmente. Sí, por supuesto. Podría no serlo, incluso hasta la misma corona podría tener dos dentados distintos y tener un número de dientes en una etapa y otro en otra. ¿Sí? Así que no... Este es un caso particular. Son dos planetarios en serie iguales. Ya dice, profe, yo no encontré los apuntes teóricos que estuvimos viendo la semana pasada. Y esta. Bueno, esto está en la guía, está en el campus. Buscarlo en... Yo pregunté, este lo encontré, la guía de ejercicios, sí, pero Perdón, el que campus vimos no, hoy manuscrito, en en el Drive, sí. En el Drive. El manuscrito de hoy, lo de la semana pasada, no lo encontré. El manuscrito de hoy está en el aula virtual. Lo subí ayer o hoy, creo. El impreso que utilicé hoy para compartirles. ¿Sí? El de la clase pasada, que está, creo que es el que usamos del libro de Geometría Dinámica y Cinemática de Engranajes, el que venimos usando siempre. Es del mismo libro, la parte de teoría de planetarios. No sé si te referís a ese libro en particular, a ese texto. Creí que eran recortes de ahí y que tenía otras cosas. Capaz que recuerdo mal. Sí, ese de la guía cinemática, que son como 170 páginas, sí lo tengo. Lo único que usé es una imagen que volví a repetir hoy, que es un dibujo, el dibujo del planetario para indicar los 4 elementos y cómo se mueve el brazo. Simplemente era para verlo. Después, si quieres, se lo subo, pero están en la clase grabada, digamos. ¿Sí? En realidad no está... la idea era hacer una continuación de teoría de planetarios después de lo que sería ese documento Engranajes parte 2, en ese mismo texto, seguir ampliándolo. Pero bueno, como no hubo tiempo, en realidad la idea es esa, ¿no? Completarlo y que en ese documento, la parte final, después de tornillo sin fin y rueda helicoidal, esté la parte cinemática de engranajes, que bueno, en algún momento lo completaremos. Pero sí, el que compartí hoy de entrada para explicar lo de montaje, creo que no está. Había armado un PDF aparte, no sé si lo subí o no, pero simplemente es esa imagen. Después las comparto, las subo en el aula y queda todo referido ahí. A veces tenemos tanto material que utilizamos durante la clase que, bueno, el aula virtual a veces termina siendo como una especie de montón de PDFs ahí, digamos, enganchados sin aislados uno del otro, ¿no? En realidad,
todos los temas quedan vinculados en la grabación de la clase. Ahí es donde está todo como enlazado. Y bueno, el material que usamos aparece de varios lados. Pero como les digo, cuando completemos, la idea es completar esa engranajes parte 2 y que quede la parte cinemática de engranaje completa. Lo que pasa es que estuve tratando de completar lo que vamos a ver el martes próximo, que es la primera parte de cálculo de engranajes. ¿Sí? Verificación y cálculo, o sea, dimensionamiento. Que tengo un PDF casi ya terminado, casi, estoy tratando de completarlo para que una primera parte esté completa y esté en un solo documento. Igual, bueno, siempre hacemos las referencias del material del cual tomamos tanto las imágenes como el planteo, el desarrollo. ¿Sí? Lo que vamos a utilizar la clase que viene no está en el libro ese de cinemática y dinámica, pues aparte está obviada, la primera parte de cálculo, la parte de cálculo clásico no está, y van directamente a la aplicación de la norma americana de cálculo de engranaje. Lo que pasa es que si eso, digamos, no dar esta primera parte es como empezar por el medio, una cosa así medio rara. En realidad el autor de ese libro siempre dijo que eso, bueno, faltaba completarlo y sí, de hecho falta. Por eso en esta edición que está compartida en el Drive, esa parte no está. No está porque no lo incluyó él, el autor. No sé si ya... No estoy enterado que ya lo haya... Que haya una edición posterior con esa parte completada, digamos. Pero no importa, yo el documento que vamos a utilizar está como siempre sacado de un montón de lados, libros y demás. Y bueno, sirve como digamos, para cubrir ese hueco. Y después sí ir a la aplicación de la norma, donde están todos los gráficos, todas las tablas, toda la documentación. La norma tiene mucha información, tiene mucho de manejo de documentación. A pesar de que la norma se va modificando periódicamente, se va ayornando, digamos. Bueno, utilizamos la que está en ese libro y es bastante actual dentro de todo, como la norma actual vigente, como para hacer los cálculos, utilizarla como fuente bibliográfica para dimensionamiento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar, revisar de esto y de lo anterior o de lo que sea, de lo que haga falta. Si hay alguna inquietud, con todo gusto tratamos de responderla. Bueno, en lo que a mí respecta, ya damos por concluida la clase de hoy. Les recomiendo que revisen la guía de planetarios, traten de plantearlos, y todo lo que no logren plantear o resolver o lo quieran calcular y no lleguen Los resultados creo que están chequeados. Podría haber alguno que quizá haya algún error, es probable porque, bueno, se puede dar, pero creo que están todos chequeados. De todas formas, lo que necesiten, lo consultamos, lo traemos al aula o a la clase y lo vamos viendo. No hay problema por eso. Bueno, vamos a poner a detener la grabación.